Hola, bienvenidos a todos a estos Desayunos Horizontes 2011. Empezamos hoy ya a ritmo acelerado con 3 películas de las 13 que compiten a este premio Horizontes Latinos. 3 películas hoy: Bonsai, de Cristian Jiménez, Chile, y 2 películas mexicanas: Asalto al cine, de Iría Gómez Concheiro, y Miss Bala, de Gerardo Naranjo. Los equipos van a estar con nosotros y para empezar, sin más preámbulos, tenemos ya a Cristian Jiménez, Bonsai. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos con cada equipo de película. Mi primera pregunta: esta película viene de Cannes, Un Certain Regard. Tú la escribiste en la Cinefundación. ¿Fue una presión fuerte después de tu primer largometraje, el éxito de Ilusiones Ópticas? ¿Tenías que hacer una nueva película? Mira, en teoría sí, pero la verdad que en los hechos no. La experiencia de estar escribiendo en la residencia para mí significó mucha libertad y en realidad, de alguna manera, este es como de esos proyectos que por alguna razón, que va más allá del control y de las razones, como que todo va ocurriendo en forma tranquila y calmada y cada cosa va resultando en su plazo y a veces unos plazos más o menos breves, pero a pesar de eso, digamos, todo ha ido fluyendo. El origen de esta historia, Bonsai, es una historia de amor desencantado, podemos resumir así muy rápidamente. Sí, como decía el otro día, que es una historia de amor, de libros, de plantas Sí. y de mentiras que atraviesan los libros, las plantas y los amores. Y esta es una adaptación de una novela corta, explicabas. Claro, es una adaptación de una novela publicada acá en España, en Anagrama, escrita por Alejandro Zambra, que es un escritor que tiene la misma edad que yo. Y claro, cuando la leí, en un comienzo no me pareció tan evidente que hubiese una película dentro de esa historia, pero luego pensándolo de nuevo, volví a leerla como un año después y sobre todo me interesó el proyecto de la novela, más que su historia solamente. Y había provocado bastante escándalo, mucha polémica esta novela. Sí, fue bien controversial. Alejandro había sido crítico y por lo tanto tenía uno que otro enemigo. Y luego cuando salió la novela, primero fue publicada en Anagrama, fue un súper éxito, era muy corta, la gente decía esto no es una novela, esto es un cuento, un poema, cualquier cosa, no es una novela. Y nada, a mí me pareció que había algo interesante, generacional. Alejandro tiene la misma edad que yo y hemos compartido algunas experiencias, yo creo. Como a los 20 años yo también estuve en ese circuito como de súper jóvenes que están medio coqueteando con la literatura. Y me parecía que eso estaba interesante, como una especie de soledad de nuestra generación de la cual sale en la novela, que yo creo que un poco se inauguró con nosotros, pensando en que la generación inmediatamente anterior y de ahí hacia atrás habían estado súper marcados por los escenarios políticos, horizontes colectivos para, no sé, cambiar la sociedad, luego derrocar la dictadura, y vino una generación que yo creo que fuimos los primeros que tuvimos 20 años y estábamos solos, digamos. Y yo creo que la novela de alguna forma captura ese espíritu de esa época y a mí eso me animó también a tratar de capturarlo en la película. Tu personaje tiene 2 obsesiones: Marcel Proust y el bonsai, los bonsai. Esto estaba en la novela ya. ¿Qué es lo que tú has añadido? ¿Con qué te quedaste de ese Mira, relato? Proust estaba en la novela. No se quemaba Proust en el pecho en la novela. Pero sí, mira, yo alteré la estructura. En el fondo la novela no funciona en base a contrastes, sino que es lineal y parte cuando, digamos, desde que son niñas las chicas y está como el punto de vista más repartido, se cuenta como las vidas, digamos, de manera mucho más completa, a la Proust, pero hipersintético. Y por otro lado yo introduje el elemento del sur, o sea, el contraste tiene que ver no solamente con 2 edades, sino que también tiene que ver con una ciudad donde prima el verde, donde hay naturaleza, espacios abiertos, y el paso hacia Santiago, que es una metrópoli, donde, en el centro, que es donde se mueve el personaje, con un rollo más gris, y de alguna forma esa trayectoria es también la trayectoria de vida del personaje. ¿Cuáles son los lugares de rodaje, precisamente? Sí, mira, toda la etapa cuando están en la universidad es en Valdivia, en el sur de Chile, que es mi ciudad natal, donde había rodado mi película anterior, Ilusiones Ópticas. Y principalmente en la Universidad Austral, que es un campus, digamos, donde ellos pasan buena parte del tiempo. Y luego la parte cuando él, digamos, ya está más grande y está relacionándose con Gasmuri,
y imaginariamente con Gasmuri, eso transcurre en Santiago, principalmente en el centro de Santiago. Hablabas de la estructura de la película, precisamente has optado por decir al final Emilia muere, pero Julio no muere. Bueno, ¿por qué es querer anunciar eso desde el comienzo, desde la primera imagen? Sí, me parece que ese de alguna forma es un dispositivo que entra avisando que, el hecho de relatar es también el tema de la película. No simplemente vamos a contar una historia, sino que vamos a poner en escena, por así decirlo, el hecho mismo de relatar, como a lo, no sé, a lo Brecht. Y me parece que no necesariamente, o sea, me parece interesante también quebrar un poco como la convención que indica que para que una película, digamos, valga la pena estar 90 minutos o 2 horas sentados frente a una pantalla, hace falta que haya una intriga que arrastre al espectador para descubrir qué es ello que va a ocurrir al final, sino que aquí simplemente se anuncia y luego en el fondo empezamos a ver cómo eso que se anunció va a ocurrir. Y la estructura también has optado por una serie de flashbacks, es decir, 8 años antes, 8 años después, ¿te parecía más cinematográfico? Y también literario. De alguna forma son dos épocas que están permanentemente dialogando la una con la otra. Está, por así decirlo, la experiencia, luego está el relato, que es lo que Julio escribe, y luego ese relato es objeto de nuevas conversaciones y nuevos relatos. Y me parece que como en esa tensión entre lo que se vive, como la experiencia inmediata, y el momento en que eso se procesa, se convierte en una narrativa personal, es como lo que está en juego en la película y que da lugar a la metáfora del bonsái. Precisamente la metáfora del bonsái es sobre el amor de estos dos personajes, Julio y Emilia, que son anti-Romeo y Julieta. Claro, hay una cierta como aversión al romance, pero que finalmente termina siendo romántica igual. Y que también de alguna forma funciona como espejo o como sombra de lo que ocurre cuando tiene la relación con Blanca, donde ya el romance ni siquiera es objeto de parodia. Muy rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, pero la música, hay música moderna, hay también óperas, si no me quiero recordar algunas escenas. Hay Lieder de Schubert, hay música chilena rock de los años 90 que un poco alude como a esa época. Pánico, que es la banda que toca en vivo, es la banda que además compuso la música original de la película. Es una banda franco-chilena, digamos, que son muy icónica de esa época. ¿Querías con esa música moderna que sea esto un poco reflejo de la juventud chilena de hoy? Sí, o sea, moderna, pero ya a esta altura es medio retrofuturista, porque en realidad es música de más bien hace como 20 años, y que me parece que recoge un poco como ese estado de ánimo que te mencionaba, que tiene que ver con esta inauguración de un nuevo estado que es político, que es vital para estos personajes, pero que también es, por así decirlo, más, no sé, existencial. Hay una obsesión en tu película, la escritura. Tú vienes de la literatura, en principio. Sí, o sea, nunca llegué, digamos, muy lejos en la literatura, pero ese fue como mi primera obsesión, digamos, desde la adolescencia escribí cuentos y en realidad llegué al cine más o menos tarde y por lo mismo mucho de lo que el personaje vive tiene que ver con cuestiones que o viví o vi de cerca y, digamos, participé un poco como de ese momento en que a los 20 años la literatura un poco te ofrece un refugio cuando esos refugios no sobran precisamente. Para los que van a ver la película, aunque no la han visto todavía, ¿cómo la definirías? ¿Es una tragicomedia? Porque hay humor, pero al mismo tiempo hay nostalgia y melancolía. Sí, mira, en Inglaterra me la definieron como slacker romance. Me gustó esa definición. Como un personaje un poco que tiene esa cosa como abúlica con onda que tiene el slack y al mismo tiempo tiene romance. Pero sí, o sea, podría haber sido con este mismo material una película derechamente trágica, dramática, y para mí es importante, partiendo de material que tiene esas características, siempre trabajarlo con ligereza y con humor. Y el personaje protagónico es un personaje de poeta. Bueno, se dice que los chilenos son todos poetas. Sí, yo creo que es probablemente la disciplina artística donde hemos brillado más, por lo menos en el pasado. Pero puede ser que de aquí para adelante haya algunas sorpresas en otras áreas. Muchas gracias, Cristian Jiménez. Vamos a terminar con un extracto de tu película. Muchas gracias a ti. ¿Y qué más pasa en la novela? ¿Se puede contar? Es una pareja que cuando eran jóvenes cuidaban una plantita. Bla, bla. ¿Tú de verdad encontré que está terrible el rollo de la plantita? Nunca más pudieron olvidarse la plantita y terminaron por separarse.
Es una historia rara igual.